Prótomos de toro. Este prótomos de toro, encontrado en el área del Foro Romano de Cartella, es una de las piezas más singulares de la colección del Museo Municipal de San Roque. Esto se debe a que el prótomos de toro, como elemento decorativo, no fue muy frecuente en el Mediterráneo occidental. En los contados casos que se conocen, está asociado bien a edificios de carácter sagrado, como templos, o a edificios que habían sido costeados por el propio municipio. Tallado en piedra calcarenita, coloquialmente llamada ostionera, está formado por dos piezas superpuestas que representan a un toro sentado sobre sus dos patas delanteras. El tosco acabado de este tipo de piedra hacía necesario que el escultor acabase la pieza mediante una capa de estuco que trabajaba minuciosamente para añadir los detalles que la piedra ostionera no le permitía obtener, y del que quedan restos en la zona de la frente y el cuello del prótomos de toro. Sus formas traseras indican que se trata de un elemento arquitectónico que quedaría semi-empotrado en el friso de un edificio de gran monumentalidad, como podría ser el templo republicano del Foro de Cartella, del que se conserva el podio en su práctica totalidad. A partir de sus medidas y en base a los tratados de arquitectura de los autores de época romana, podemos definir, sin apenas margen de error, qué aspecto tendría el templo republicano de Cartella. Estos autores nos dicen que la altura de las columnas junto al capitel debía tener 10 veces la anchura de su base. Sobre ellas, el llamado entablamento ha de tener 2 veces y media dicha anchura. En él, a la altura del friso, encaja perfectamente por sus medidas nuestro prótomos de toro. Exactamente 1,5 módulos. La decoración del templo republicano debió ser imponente. Sobre cada una de las 6 columnas de gran tamaño de la fachada principal habría un prótomos de toro. Este programa decorativo se repite en las 14 columnas restantes, 7 en cada uno de los pórticos laterales. Sobre este friso decorado encontraríamos la cornisa, muy similar a la conservada en este museo, decorada con modillones de hojas de acanto y nuevamente prótomos de toro, aunque de pequeño tamaño. Sobre toda esta estructura descansaría el frontón, que repetiría este programa iconográfico. En el interior del templo, dentro del pórtico de doble hilera de columnas, encontraríamos la cella. Dentro, tras una gran puerta, se encontraría la escultura del dios, al que estaría dedicado el templo, posiblemente Júpiter, el principal de los dioses del panteón romano, quien según la mitología romana se convirtió en toro para raptar a Europa, una princesa de origen fenicio. La cella, que repite el programa iconográfico de la fachada, es la morada del dios, y a diferencia de otras religiones, solo el sacerdote tenía acceso a ella. El culto a los dioses en el mundo romano se celebraba frente al templo. El foro era un lugar público de enorme importancia en la vida diaria de una ciudad romana. En él se desarrollaba la vida pública de la ciudad, se asistía al culto religioso, a discursos políticos, se cerraban tratos comerciales o simplemente se participaba de la vida social de la población. La plaza del Foro de Cartella, de forma trapezoidal y porticada en sus 4 lados, se asienta sobre un antiguo espacio de culto de la Cartella púnica. Posteriormente, en época del emperador Augusto, sufrirá grandes transformaciones, en un proceso de monumentalización que supondrá la construcción de grandes edificios a medida que la ciudad de Cartella aumenta su importancia en los planes del Imperio Romano.